periodismo decimos que la noticia es que un hombre muerda a un perro y no que un perro muerda a un hombre. Noticia sería que un día no apareciera en absoluto el sol. Noticia terrible. No es noticia que amanezca cada día. Esto es así. Es así, no podemos evitarlo. Eso es la esencia del periodismo. Y repito, eso es así, hay que asumirlo como es. Pero el hecho de que sea así no significa que sea inocuo. Porque la consecuencia, no solo que puede ser, sino que resulta, es que tendemos a ver solo lo malo. Y tendemos a ver solo lo negativo y al final pues terminamos con un pesimismo que nos destruye. Afortunadamente, en todo, en las familias, en los estados, en la iglesia, en todo, hay muchísimas cosas que van bien. Muchísimas, son muchísimas más las cosas que van bien que las cosas que van mal, aunque las cosas que van bien no sean noticia. A la vez hay que decir que cometeríamos un grave error si no nos fijáramos en las cosas que van mal. Estaríamos siguiendo la famosa política del avestruz, que mete la cabeza en la arena del desierto, creyendo que así el león que va a buscarla va a pasar del árbol, y lo que ocurre es que se la come tranquilamente cuando podría haber huido con una veloz carrera. En la Iglesia, fijándonos en ella, que eso es de lo que van siempre estas reflexiones semanales, en la Iglesia hay muchísimas cosas que van bien, muchísimas. Hay muchos sacerdotes y religiosos fieles a su vocación. Hay muchos obispos entregados de verdad al servicio de su pueblo. Hay muchísimos matrimonios cristianos que están luchando cada día para ser fieles entre ellos y para educar cristianamente a sus hijos. Y también hay muchos jóvenes cristianos que dan testimonio valientemente de su fe en un ambiente cada vez más hostil. Afortunadamente, lo bueno sigue siendo muchísimo más que lo malo. Pero, por desgracia, lo malo, los problemas también existen. Esta semana quiero fijarme en 3 de ellos. El primero ya hice referencia la semana pasada, es el nuevo maltusianismo. Con la excusa del cambio climático y aludiendo a unos supuestos datos científicos que se presentan como incontestables, se está llegando a la conclusión de que el hombre es el peligro, el ser humano es el peligro del planeta y por lo tanto el peligro del propio ser humano. No es que haya que acabar con el hombre, aunque quizá algunos así querrían, pero hay que reducir la presencia del hombre en el planeta. Para ello, aborto libre, eutanasia libre, ideología de género. Bueno, si esto no bastara, por supuesto, seguirían a más. O sea, una vez que han acabado con los débiles y que no se pueden defender, como los no nacidos o los ancianos y enfermos, posiblemente irían a más. Por ejemplo, acabar con los mendigos o bien con los pobres a base de hacer inaccesible, excepto para los muy ricos, determinados servicios sanitarios. Bueno, ante esta presión, repito, que se hace y se ejerce en nombre de una supuesta ciencia incontestable, ante esta presión la Iglesia está reaccionando bien y se mantiene firme. Se mantiene firme y no cede en su rechazo al aborto, a la eutanasia o a la ideología de género, lo mismo que se mantiene firme en su defensa de los más necesitados. Y quizá, no hay que descartarlo, y yo creo que pueden ir por ahí las cosas, la aparición continua de escándalos, no solo de pederastia, sino también de escándalos de tipo económico que salpican el buen nombre de la Iglesia, puede estar dirigida a doblegar la resistencia de la Iglesia en este campo, o por lo menos a quitarle su prestigio para que esa resistencia no tenga efecto entre la gente. Segundo motivo de preocupación para mí, al menos para mí. Esta semana la Comisión de Familia de la Conferencia Episcopal Alemana ha publicado un documento, una nota, también avalada por supuestos datos científicos, siempre la ciencia como argumento incontestable,
donde en ese documento afirman que la homosexualidad es completamente normal y que por lo tanto no se debe ni siquiera intentar que no se ejerza. Y por supuesto no se debe intentar que se cambie la orientación homosexual. Eso lleva, según este documento, a la conclusión de que la Iglesia tiene que modificar sus planteamientos morales en este punto y tiene que dejar de considerar pecado el ejercicio de la homosexualidad. Además, también dicen que tiene que dejar la Iglesia de considerar al menos pecado grave, quizá habría que bajarlo a pecado venial, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, por ejemplo, en convivencias que pudieran tener algún signo de estabilidad cuando una pareja homosexual o heterosexual se van a vivir juntos. Esto lo piden en el marco del sínodo de la Iglesia Católica en Alemania y esto es solo para empezar, porque después van a pedir más. Y no solo eso, sino que ya han dicho que si no les dan lo que piden, ellos se van. Lo ejecutarán o no, pero lo han dicho. A mí esto me preocupa muchísimo. Y me preocupa también ver que toda acción genera una reacción, pues ante esta acción se genera una reacción en el sentido contrario. No es que los que defienden la Iglesia tradicional, la Iglesia de siempre, la Iglesia basada en las Escrituras y en el mensaje continuo, invariable de 2000 años, se hayan movido de su posición, están donde estaban, de verdad. Lo que pasa es que los otros se han alejado, se alejan cada vez más y se alejan corriendo. Y por eso la distancia entre ambos extremos es cada vez mayor. Aunque yo no me mueva echándome para atrás, si el que tengo enfrente echa a correr, la distancia que nos separa es cada vez más grande. Y como consecuencia, por desgracia, mi tercer motivo de preocupación, surge y aumenta la violencia. Hasta ahora solo verbal, bueno, en algunos aspectos, en otros hay coacciones y persecuciones. Pero de momento me quiero fijar en la violencia verbal. Y esa violencia verbal está en los dos polos, en los dos extremos. En unos, unido a la persecución, a la coacción, a la amenaza. Y en el otro, cada vez con mayor rabia y con ataques cada vez más agresivos e incluso denigrantes. Sobre todo, los que están defendiendo la Iglesia de siempre, ellos que están defendiendo la fe verdadera, ellos no deberían de olvidar que la fe sin caridad, la fe sin obras, es una fe muerta. Y que la principal virtud, lo dice claramente San Pablo en la carta primera a los Corintios, la principal virtud, la que no pasará nunca, es la caridad. ¿Qué tipo de iglesia queremos construir o defender o mantener? Cayendo continuamente. Repito, es un sector, ciertamente, es un sector minoritario dentro de los que defienden la tradición. Pero ese sector está denigrando lo propio que defiende, está haciendo daño con sus insultos a aquello que defiende, porque está quitando prestigio a su causa. Con los insultos no se va a ninguna parte, ni siquiera para defender cosas que puedan ser o que son verdaderas. ¿Qué tipo de iglesia, repito, queremos construir o defender a base de perder la caridad? Esto vale para todos, para los de un extremo y para los del otro, para los que defienden la iglesia de siempre y para los que hablan de la nueva iglesia, que parece ser que va a ser una iglesia, en vista de los resultados, basada en el miedo y no solamente basada en unos cambios completos o casi completos de todo lo que se ha enseñado hasta ahora en dogma o en moral. ¿Qué tipo de nueva iglesia es la que se basa en el temor, en el terror, en la coacción y en los insultos? Sin caridad no hay nada. Y a mí me preocupa mucho esto. Me preocupa que estemos perdiendo el amor. Pero esos son los motivos de preocupación, ¿verdad? Los acosos que vienen de fuera, los problemas internos y el aumento también interno, no solo de la confusión, sino de las reacciones violentas. Estos son mis motivos de preocupación. Pero junto a esto está ver
las cosas que van bien, que son muchísimas, y sobre todo la confianza en Dios. Nada te turbe, nada te espante. Nos enseña Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Esta semana además hemos podido meditar sobre las enseñanzas de la Virgen de Guadalupe en México. Cuando ella le dice a San Juan Diego: aquí estoy yo, que soy tu madre. Aquí estoy yo, que soy tu madre. Estás en mi regazo. Aquí estoy yo, que soy tu madre. Omnia vincit amor. No debemos olvidarlo. Todo lo vence el amor. Y sin amor, ni siquiera defendiendo la verdad, tendríamos razón. Porque la primera verdad es que Dios existe y que Dios es amor. Nada te turbe. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.